Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, hoy los invito a sumergirse en el fascinante mundo del aullido del miedo. En este canal, exploramos historias escalofriantes y misterios que te pondrán los pelos de punta. ¿Te atreves a enfrentar el terror con nosotros? Antes de sumergirte en este viaje, te animo a suscribirte para no perderte ni un solo aullido. Dale like al video si estás listo para adentrarte en lo desconocido y compártelo con tus amigos. Juntos descubriremos los secretos más oscuros de la Casa de los Lamentos y mucho más. Prepárense para vivir el miedo en su máxima expresión. Comenzamos. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de México, se encontraba una casa que aterrorizaba a todos los habitantes. Esta antigua mansión, conocida como la Casa de los Lamentos, estaba envuelta en una aura de misterio y tragedia que se extendía por generaciones. Se decía que la casa había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. La leyenda contaba que en el siglo XIX, la familia Ríos, una de las más prominentes del pueblo, habitaba la mansión. Sin embargo, una serie de eventos oscuros y desconcertantes empezaron a suceder dentro de sus paredes. La tragedia comenzó con la repentina muerte de la hija menor de los Ríos, una niña de apenas 5 años llamada Isabella. La pequeña fue encontrada sin vida en su habitación, y los médicos no pudieron explicar la causa de su fallecimiento. La familia, devastada por la pérdida, decidió sellar la habitación de Isabella como un santuario en su memoria. A partir de ese momento, la Casa de los Lamentos se volvió testigo de fenómenos paranormales inexplicables. Se escuchaban lamentos y sollozos en medio de la noche, y las luces parpadeaban de manera intermitente sin razón aparente. Los aldeanos juraban que, en la oscuridad, podían ver la figura fantasmagórica de Isabella correteando por los pasillos. Con el tiempo, la tragedia continuó afectando a la familia Ríos. Otras muertes inexplicables ocurrieron en la casa, y los descendientes de la familia se vieron obligados a abandonarla. Sin embargo, cada nuevo propietario que intentaba habitar la mansión experimentaba su propio tormento. La leyenda de la Casa de los Lamentos creció, atrayendo a investigadores paranormales y curiosos en busca de respuestas. A lo largo de los años, se crearon muchas teorías sobre la causa de los lamentos que resonaban en la casa. Algunos decían que el espíritu de Isabella buscaba venganza por alguna injusticia cometida contra ella en vida. Otros afirmaban que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, y los espíritus inquietos clamaban por paz. Hoy en día, la Casa de los Lamentos permanece como un sombrío recordatorio de su trágico pasado. Los valientes que se aventuran a acercarse a ella afirman escuchar los lamentos y sollozos que resuenan desde su interior. La pregunta sigue sin respuesta: ¿qué oscuro secreto guarda esta casa que la condena a ser testigo eterno de lamentos y sufrimientos? Con el paso del tiempo, la fama de la Casa de los Lamentos atrajo la atención de personas con intereses más oscuros. Rumores sobre rituales de brujería y prácticas ocultas comenzaron a rodear la mansión, atrayendo a aquellos que buscaban desafiar lo sobrenatural. Grupos de individuos, vestidos con túnicas negras y empuñando antiguos grimorios, se aventuraban en la oscura morada con la intención de desentrañar sus misterios. Se decía que estas personas, sedientas de conocimientos arcanos, realizaban ceremonias secretas en las habitaciones abandonadas de la casa. Los lugareños susurraban sobre luces parpadeantes y cánticos siniestros que escapaban de las ventanas en la noche. La Casa de los Lamentos, ahora convertida en un refugio para aquellos que buscaban lo desconocido, se convirtió en el epicentro de actividades paranormales aún más inquietantes. A medida que los rituales continuaban, la atmósfera alrededor de la casa se volvía más espesa, como si las sombras que la envolvían hubieran cobrado vida. Vecinos curiosos se acercaban a la casa de manera sigilosa, intentando vislumbrar las extrañas prácticas que ocurrían en su interior. Sin embargo, la mayoría se mantenía a prudente distancia, temerosos de las fuerzas que podían ser desatadas por los intrépidos practicantes de lo oculto. Con el tiempo, los relatos de encuentros con seres sobrenaturales se multiplicaron. Testigos aseguraban haber visto sombras danzantes por los pasillos y oído murmullos provenientes de las paredes. Se contaban historias de luces que parpadeaban en patrones extraños y de puertas que crujían abriéndose solas. La Casa de los Lamentos, ahora invadida por aquellos que buscaban controlar lo incontrolable, se volvía cada vez más impredecible y peligrosa. La leyenda de la Casa de los Lamentos continuaba evolucionando, tejiendo una red de misterios y horrores que permanecían sin resolver. La pregunta persistía en la mente de quienes se atrevían a explorar sus secretos: ¿hasta dónde llegarían aquellos que desafiaban lo sobrenatural en busca de poder y conocimiento? La respuesta yacía en el corazón de la oscura mansión, esperando a ser descubierta por quienes se atrevieran a adentrarse en sus sombras. La llegada de una nueva familia al pequeño pueblo avivó el murmullo constante que rodeaba la Casa de los Lamentos. Los vecinos, con miradas cautelosas,
se acercaron a la familia recién llegada para advertirles sobre la casa abandonada al final de la calle. Con sus rostros llenos de preocupación, les contaron la oscura historia que envolvía a la antigua mansión y las prácticas inquietantes que se habían llevado a cabo allí. Los nuevos residentes, aún desempacando sus pertenencias en la casa cercana, escucharon con atención las historias que les narraban sus vecinos. La advertencia resonó en sus mentes, sembrando la semilla de la inquietud en sus corazones. La sombra de la casa de los lamentos se extendía hasta sus vidas, y a pesar de su escepticismo inicial, la familia decidió mantenerse alejada de la ominosa morada. Las noches en el pueblo pasaban con relativa calma para la nueva familia, pero el aura de misterio persistía en el aire. Sin embargo, la curiosidad pronto se apoderó de ellos, y no pudieron evitar observar furtivamente la casa desde la distancia. Luces intermitentes y sombras inquietantes continuaban danzando en las ventanas, alimentando su fascinación por el enigma que envolvía a la casa de los lamentos. A pesar de sus intentos de ignorar las historias escalofriantes, los rumores seguían alcanzándolos. Un año después de su llegada, la familia comenzó a notar que algo había cambiado en la morada abandonada. Ya no se escuchaban cánticos oscuros ni se veían luces parpadeantes. La tranquilidad aparente de la casa de los lamentos intrigó aún más a los nuevos residentes. La curiosidad finalmente superó su miedo, y una noche, con corazones palpitantes, la familia decidió acercarse a la casa. Un silencio tenso envolvía el lugar mientras se acercaban a la entrada. Las sombras proyectadas por la luna creaban un juego de luces y sombras que daba vida a la casa en apariencia abandonada. ¿Qué secretos aguardaban en el interior de la casa de los lamentos ahora que las prácticas oscuras parecían haber cesado? La familia se encontraba en el umbral de lo desconocido, enfrentando el misterio que yacía detrás de las paredes que alguna vez resonaron con lamentos y rituales oscuros. Adriana y Fernando, la joven pareja que decidió explorar los secretos de la casa de los lamentos, avanzaron con cautela por los oscuros pasillos de la mansión. Las huellas de rituales oscuros quedaban marcadas en las paredes, revelando símbolos incomprensibles trazados con objetos que denotaban la presencia de prácticas sobrenaturales. A medida que se adentraban en las entrañas de la casa, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Restos de velas consumidas y objetos aparentemente rituales adornaban las habitaciones abandonadas. El crujir de sus pasos resonaba en la penumbra, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. De repente, el sonido de pasos comenzó a seguirlos, creando un eco perturbador en los pasillos vacíos. La pareja se detuvo en seco, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Un lamento suave se filtró en el aire, envolviéndolos en una sensación de inquietud. Adriana y Fernando se giraron rápidamente, esperando encontrar la fuente del sonido, pero el pasillo detrás de ellos estaba desolado. La oscura mansión parecía jugar con su percepción, y las sombras danzantes sugerían la presencia de algo más allá de lo visible. Determinados a descubrir la verdad, la pareja continuó explorando las habitaciones marcadas por rituales. Símbolos misteriosos parecían vibrar en las paredes, como si aún retuvieran la energía de las prácticas ocultas que alguna vez tuvieron lugar allí. A medida que avanzaban, los pasos y lamentos persistían, siguiéndolos como un eco inquietante. Las sombras parecían tomar formas sutiles en los rincones de sus ojos, pero cuando giraban para enfrentarlas, todo quedaba en silencio y vacío. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba cada vez más, envolviendo a Adriana y Fernando en una atmósfera llena de misterio y peligro. La pregunta que resonaba en sus mentes era clara: ¿quién o qué acechaba en las sombras de la casa de los lamentos? Las respuestas permanecían elusivas, sumergidas en la oscura historia que envolvía a la mansión abandonada. La pareja, ahora atrapada en el enigma que se desplegaba ante ellos, se preparaba para enfrentar lo que fuera que aguardara en las sombras de la morada silenciosa. Sobresaltados por la risa macabra que resonó en los corredores, Adriana y Fernando intercambiaron miradas nerviosas. Un eco infantil, perturbador y fuera de lugar, cortó el silencio de la mansión. La pareja se apresuró hacia las escaleras, donde los pasos de una niña correteando ascendían por el segundo piso. Con cada paso que daban, la tensión en el aire se intensificaba. Los escalones crujían bajo sus pies, y las sombras danzaban, como si estuvieran jugando con la luz que les iluminaba. Al llegar al segundo piso, el sonido de pasos resonó a su alrededor, pero no había signos de la presencia que los acechaba. De repente, vieron a lo lejos una figura fantasmal. Una niña pálida, con la ropa desgarrada y llena de polvo, corría a una velocidad sobrenatural. Sus cabellos ondeaban en el aire invisible, y su risa macabra llenaba los pasillos. Adriana y Fernando, paralizados por la visión, la siguieron con cautela. La niña fantasmal parecía esfumarse y aparecer entre las sombras, desapareciendo por momentos solo para reaparecer más adelante. Su risa resonaba en sus oídos como un eco lúgubre,
creando una atmósfera que desafiaba toda lógica. La pareja, atrapada en una danza entre lo real y lo sobrenatural, se preguntaba quién era esta niña y qué conexión tenía con los rituales oscuros que alguna vez tuvieron lugar en la casa. El segundo piso se convirtió en un laberinto de misterios. Cada puerta que abrían revelaba más preguntas sin respuestas. La niña fantasmal, jugueteando con ellos, continuaba apareciendo y desapareciendo. Su risa resonaba en los rincones de la mansión, haciendo eco en la mente de Adriana y Fernando. ¿Qué secretos guardaba la niña fantasmal y cómo estaba vinculada a la oscura historia de la Casa de los Lamentos? La pareja, decidida a descubrir la verdad, continuó siguiendo las huellas de la risa macabra y los pasos fantasmales, adentrándose cada vez más en las sombras insondables de la mansión abandonada. Explorando el piso de arriba, llegaron hasta una recámara, que estaba sellada. Era como si la niña los hubiera llevado hasta ahí. De pronto escucharon un golpe, resonó en la puerta sellada de la recámara, como un eco del pasado que clamaba por ser liberado. Adriana y Fernando intercambiaron miradas, sus corazones latiendo con una intensidad creciente. La recámara, marcada por el sello que la había mantenido cerrada durante décadas, se volvió un enigma aún más intrigante. Con cuidado, la pareja tocó la puerta sellada, sintiendo la madera fría bajo sus dedos. El silencio pesado que seguía al golpe anterior aumentaba la tensión en el aire. Adriana y Fernando se atrevieron a preguntarse si estaban solos en la habitación o si algo más, algo que yacía en el otro lado del sello, compartía el espacio con ellos. Un segundo golpe retumbó, esta vez más fuerte, como si algo intentara romper la barrera que mantenía la recámara en su oscuridad. La pareja retrocedió instintivamente, pero la curiosidad los impulsaba a enfrentar lo que fuera que se escondía en la habitación sellada. Al acercarse nuevamente, notaron que la puerta temblaba ligeramente, como si algo o alguien estuviera impaciente por ser liberado. La atmósfera se volvía más densa con cada instante que pasaba. La niña fantasmal, que los había guiado hasta este punto, desapareció en la oscuridad, dejando a Adriana y Fernando solos ante el misterio. La pareja, con una mezcla de temor y determinación, decidieron enfrentar lo desconocido. Con movimientos lentos, comenzaron a desgarrar el sello que había mantenido la recámara en secreto. El crujir de la madera y el sonido desgarrador del adhesivo cediendo se mezclaron con el silencio inquietante de la casa. Al abrir la puerta, una ráfaga de polvo y sombra salió al encuentro de Adriana y Fernando. La habitación reveló su secreto oculto, juguetes olvidados, un viejo vestido de niña y fotografías enmarcadas de Isabella. La recámara, como un sepulcro del tiempo, guardaba los recuerdos de la niña que alguna vez habitó la casa. Pero algo más le llamó la atención. En el suelo, marcado por huellas recientes, se encontraba un antiguo tablero de Ouija. Las letras y números parecían señalar un mensaje dejado por alguien o algo. La atmósfera en la recámara se volvió más densa, como si los espíritus del pasado estuvieran susurrando en el aire. ¿Qué revelará la recámara sellada y qué conexión tiene con la niña fantasmal? Adriana y Fernando, ahora en el epicentro de la historia, se preparan para descubrir los secretos que yacen ocultos en las sombras de la Casa de los Lamentos. La linterna temblaba en las manos de Adriana mientras iluminaba el tablero de Ouija en la recámara sellada. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vieron cómo el puntero se movía por sí solo, siguiendo un patrón inexplicable. Los números y letras que señalaba parecían formar palabras y mensajes, revelando una comunicación sobrenatural. Fue entonces cuando, de repente, un lamento desgarrador resonó detrás de ellos. Adriana y Fernando, paralizados por el terror, giraron para enfrentar la presencia que se manifestaba. La linterna se movió hacia la puerta, y en su tenue luz, la niña pálida y llena de polvo apareció frente a ellos. Su mirada era terrorífica, un eco del pasado que se reflejaba en el presente. Los eventos sobrenaturales se intensificaban a su alrededor. Cada lamento, cada movimiento del puntero de la Ouija, parecía anunciar algo más oscuro y profundo. Adriana y Fernando, completamente aterrados, decidieron que era hora de huir de la mansión abandonada. Corrieron por los pasillos polvorientos, atravesando sombras que parecían moverse a su alrededor. Cada paso resonaba con el eco de la niña fantasmal y los lamentos que los perseguían. La casa parecía cobrar vida propia, liberando las energías que se mantenían encapsuladas durante años. Al llegar a la entrada, la puerta se cerró con un estruendoso golpe, como si algo intentara retenerlos en su interior. Adriana y Fernando, sin tiempo para comprender lo que sucedía, utilizaron todas sus fuerzas para abrir la puerta. La luz de la luna los recibió fuera de la Casa de los Lamentos, pero el eco de lo sobrenatural persistía en sus oídos. Mientras escapaban, la pareja se preguntaba qué fuerzas insondables habían desatado al abrir la recámara sellada. ¿Qué mensaje intentaba comunicarse a través de la Ouija y qué conexión tenía con la niña pálida?
La historia se desenvolvía como un enigma, dejando a Adriana y Fernando con más preguntas que respuestas mientras corrían hacia la seguridad de la oscura noche. Fernando, después de la inquietante experiencia en la mansión abandonada, intentó tranquilizarse junto a Adriana en su propia casa. Platicaron entre susurros, tratando de entender lo inexplicable que habían vivido. La noche avanzaba, y la pareja, agotada por la tensión, decidió irse a dormir para olvidar, al menos por un momento, las sombras que los acechaban. Sin embargo, la paz fue efímera. En medio de la noche, Fernando fue despertado por extraños ruidos que resonaban en la sala de su casa. La oscuridad se cernía sobre él mientras se levantaba de la cama y descendía las escaleras. La casa estaba envuelta en un silencio inusual, pero los sonidos persistían en la penumbra. Al llegar a la sala, Fernando no encontró nada fuera de lo común. La oscuridad se disipaba con la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Convencido de que su imaginación le jugaba trucos, decidió volver a subir a la cama. Sin embargo, la quietud no duró mucho. De nuevo, desde la cocina, resonaron ruidos siniestros. Fernando bajó nuevamente las escaleras, y al entrar en la cocina, la temperatura descendió como si el frío de la muerte hubiera tomado posesión del lugar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al regresar a la sala, la visión que se le presentó fue aterradora. La niña pálida, con la ropa desgarrada y polvorienta, estaba allí. Su risa, más macabra que nunca, llenó la habitación. Los ojos de la niña parecían reflejar una malevolencia que iba más allá de lo humano. Fernando, paralizado por el miedo, observaba cómo la niña continuaba riéndose como un demonio. La risa resonaba en la sala, retumbando en las paredes como un eco maldito. La pareja se encontraba atrapada en una pesadilla que se prolongaba en su propia casa. ¿Qué conexión tenía la niña pálida con la mansión abandonada? ¿Cómo había seguido a Adriana y Fernando hasta su hogar? Las respuestas se desvanecían en la oscuridad de la sala, mientras la presencia siniestra se reía, desafiante, desplegando un misterio más profundo de lo que la pareja había imaginado. Aterrorizados por las manifestaciones sobrenaturales que habían perseguido a Adriana y Fernando hasta su propia casa, la pareja tomó una decisión: abandonar la morada que había sido su hogar durante más de un año. El terror y la angustia los impulsaron a dejar atrás el pueblo que alguna vez consideraron tranquilo y acogedor. Empacaron rápidamente sus pertenencias, dejando atrás recuerdos que ahora se veían empañados por las sombras del pasado. La noche que decidieron explorar la casa de los lamentos se había convertido en un capítulo oscuro que no podían borrar de sus mentes. La pareja, con el corazón cargado de pesar, dejó atrás el pueblo en el que buscaron una nueva vida. Mientras abandonaban el lugar, la luna iluminaba el camino hacia un destino incierto. Adriana y Fernando, aún en estado de shock, reflexionaron sobre las consecuencias de su curiosidad y valentía desmedida. La niña pálida, con su risa macabra, había marcado sus vidas de una manera que nunca podrían haber anticipado. Al alejarse, el pueblo quedó atrás, pero la sensación de inquietud persistía en sus corazones. La decisión de entrar a la mansión abandonada había desatado fuerzas incontrolables que los perseguirían a donde quiera que fueran. Se preguntaron si alguna vez encontrarían la paz o si las sombras del pasado los seguirían como un recordatorio constante de sus acciones. Adriana y Fernando, ahora errantes en busca de una nueva vida, se preguntaron si alguna vez podrían escapar completamente de la influencia oscura de la Casa de los Lamentos. El misterio que envolvía la mansión y la niña pálida se convirtió en una parte inextricable de su propia historia, una experiencia que les recordaría que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente. Y así, la leyenda de la Casa de los Lamentos persistía, extendiéndose más allá de las paredes de la antigua mansión y dejando en su estela preguntas sin respuesta. El pueblo, ahora sumido en un silencio inquietante, guardaba en sus callejones y rincones oscuros los ecos de una noche que nadie olvidaría jamás. Ha sido un placer adentrarnos juntos en las profundidades del terror en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza. Si disfrutaron de las historias escalofriantes que compartimos hoy, los invito a suscribirse al canal para más contenidos sobrenaturales. Den like si quieren más noches de escalofríos y no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Alguna leyenda urbana que les gustaría que exploráramos? Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio y el miedo.